Al llegar a Niza se encontró con un ejército sin disciplina, sin municiones, sin víveres, sin ropas. Apenas se encuentra en el cuartel general, manda distribuir a los generales, para ayudarles a entrar en campaña, la suma de 4 luises, y a los soldados les dice enseñándoles la Italia: camaradas, carecéis de todo en medio de estas rocas. Mirad las ricas llanuras que se extienden a vuestros pies. Nuestras son. Vamos a tomarlas. Era casi el mismo discurso que Aníbal había dirigido a sus soldados hacía 1900 años, y en ese inmenso período solo había existido entre ellos otro hombre que mereciera serles comparado: César. Las tropas a que Bonaparte hablaba así eran los restos de un ejército que se mantenía penosamente desde hacía 2 años a la defensiva en las peñas estériles de la ribera genovesa, y que tenían delante 200.000 hombres de las mejores fuerzas del imperio y del Piamonte. Bonaparte los atacó con 30.000 hombres apenas, y en 11 días los batió 5 veces en Montenot, en Milesino, en Dego, en Vico, en Mondovi, y después, abriendo las puertas de las ciudades con una mano a la vez, que gana batallas con la otra, se apodera de las fortalezas de Coni, de Tortona, de Alejandría y de la Ceba. En 11 días son separados los austríacos de los piamonteses, tomada Provera, y el rey de Cerdeña tiene que firmar una capitulación en su propia capital. Entonces Bonaparte se dirige hacia la Italia superior y, adivinando los triunfos futuros en los pasados éxitos, escribe al directorio: mañana marcho contra Bollier, lo obligo a pasar el Po en retirada. Lo sigo, me apodero de toda Lombardía, y antes de un mes espero verme en las montañas del Tirol, encontrando allí al ejército de Rin, de acuerdo con el cual llevaré la guerra a Baviera. En efecto, Bollier es perseguido. Vuélvese en vano para oponerse al paso del Po. El paso se efectúa. Pónese al abrigo de las murallas de Lodi y un combate de 3 horas lo arroja de ahí. Fórmase en batalla a la orilla izquierda del Adda, defendiendo con toda su artillería el puente que no tuvo tiempo para cortar. El ejército francés se forma en columna cerrada, se precipita sobre el puente, barre todo a su paso, dispersa al ejército austríaco y por encima de él continúa su marcha. Entonces Pavía se somete, ríndese Pisigitone, Cremona, el castillo de Milán abre sus puertas, el rey de Cerdeña firma la paz, 2 duques de Parma y de Módena siguen su ejemplo, y Bollier no tiene tiempo más que para encerrarse en Mantua. En este tratado con el duque de Módena dio Bonaparte la primera prueba de su desinterés, rehusando 4 millones en oro que el comendador de éste le ofrecía en nombre de su hermano, y que Salicetti, comisario del gobierno en el ejército, lo impulsaba a aceptar. También recibió en esta campaña el nombre popular que le volvió a abrir en 1815 las puertas de Francia. He aquí con qué motivo. Cuando fue a tomar el mando del ejército, su juventud inspiró extrañeza a los soldados, de modo que resolvieron conferirle por sí mismos los grados inferiores de que parecía haberle dispensado el gobierno. En consecuencia, se reunían después de cada batalla con tal fin, y al volver Bonaparte al campamento, lo recibían los veteranos dándole su nuevo título. En la noche de Lodi lo hicieron cabo, de ahí el sobrenombre de Petit Caporal que conservó siempre Napoleón. Sin embargo, Bonaparte no ha hecho más que una parada de un momento, y en esa parada le alcanza la envidia. El directorio, que ha visto en la correspondencia del soldado la revelación del hombre político, teme que el vencedor se constituya en árbitro de la Italia y se dispone a asociarle Kellerman. Bonaparte lo sabe y escribe: reunirnos a Kellerman y a mí es querer perderlo todo.
Yo no puedo servir gustoso con un hombre que se cree el mejor táctico de Europa. Por lo demás, creo que un general malo es preferible a dos buenos. La guerra, como el gobierno, es cuestión de tacto. Después efectuó su entrada en Milán, donde se prepara la conquista de la Alta Italia, mientras el directorio firma en París el tratado de paz que Salicetti negoció en la corte de Turín, y mientras terminan las negociaciones con Parma, a la vez que empiezan otras con Nápoles y Roma. En este periodo hubo episodios verdaderamente dramáticos. Uno de los más famosos es el de La Salle, que deseando ver a su querida, una condesa mantuana, toma una noche varios jinetes, atraviesa las líneas austríacas, pasa unas horas en sus brazos y al día siguiente vuelve al campamento de Bonaparte, escapando con mucha dificultad de manos de los austríacos. Llegaron en el momento de estar el general pasando revista. Bonaparte frunció el ceño, sospechando la aventura, pero no dijo nada, sin duda porque la aventurera tropa le comunicó informes interesantes sobre las posiciones austríacas. Lo importante era apoderarse de Mantua, llave de toda Lombardía. Contra esa ciudad se mandaron 150 cañones tomados en el castillo de Milán. Serrurier tomó las afueras y comenzó el sitio. Entonces comprendió el gabinete de Viena la gravedad de la situación y mandó en auxilio de Bollier 25.000 hombres al mando de Kazdanovich y 35.000 a las órdenes de Wurmser. Un espía milanés se encarga de los despachos que anuncian el refuerzo y se compromete a penetrar en la ciudad. El espía cayó en manos de una ronda nocturna mandada por el ayudante de campo d'Hermoncourt y fue presentado al general Dumas. En vano se le registró, pues no llevaba nada encima. Ya iban a devolverle la libertad cuando por una de esas revelaciones del destino, Dumas adivina que se ha tragado los despachos. El espía niega y el general manda que lo fusilen. Entonces confiesa. Entréganlo a la guardia del ayudante de campo d'Hermoncourt y un vomitivo que el médico mayor le administra pone en manos de aquel una bola de cera pequeña. Esa bola contiene la carta de Wurmser, escrita en pergamino con una pluma de ave, carta donde se encuentran detalles completos sobre las operaciones del ejército enemigo. La carta es enviada a Bonaparte. Kazdanovich y Wurmser se han separado. El primero marcha sobre Brescia y sobre Mantua el segundo. Esta es la misma falta que ya había perdido a Provera y a Argenteau. Bonaparte deja 10.000 hombres delante de la plaza y se dirige con 25.000 contra Kazdanovich, a quien rechaza hasta los desfiladeros del Tirol después de vencerlo en Salo y en Lonato. Inmediatamente se vuelve contra Wurmser, que conoce la derrota de su colega por la presencia del ejército que lo batiera. Atacado con la impetuosidad francesa, es derrotado en Castiglione. En 5 días han perdido los austríacos 20.000 hombres y 50 cañones. Esta victoria ha dado a Kazdanovich tiempo para reformarse. Bonaparte lo busca de nuevo, lo vence en San Marco, en Serravalle y en Roveredo. Y luego regresa, después de los combates de Bassano, de Rimolano y de Cábalo, a poner sitio por segunda vez a Mantua, donde ha penetrado Wurmser con los restos de sus tropas. Las victorias de Bonaparte en Italia tuvieron un complemento en la creación de la República Cisalpina, cuya constitución se promulgó en Milán, la capital, el 9 de julio de 1797, en el Lazareto, que se llamó Campo de la Confederación. Allí se juró la bandera, tricolor como la francesa, e idéntica a esta,
pues la única diferencia subsistente aún es que el verde reemplaza al azul. El general Bonaparte la dividió en 20 departamentos, hallándose enteramente constituido poco después de la paz de Franco Formio. Durante la ausencia de Bonaparte, el directorio quiso reformar la Cisalpina, quitándole el carácter democrático que tenía para darle tinte aristocrático. Al mismo tiempo que hacía esto, fracasó en la defensa de Italia. Fue preciso el regreso de Egipto, el nombramiento de primer cónsul y otra guerra que terminó con la paz de Lunéville, para que se salvara la primera conquista del caudillo corso. Cosa singular es que la Asamblea Italiana, que ahora organizó la República Cisalpina, se reunió en Lyon, asistiendo a ella Bonaparte. Este conservó la jefatura, siendo nombrado vicepresidente el señor de Melzi, más adelante duque de Lodi. La república tomó el nombre de italiana y era visible que entre ella y la monarquía había tan poca distancia como entre los cargos de primer cónsul y de emperador. Efectivamente, el 28 de marzo de 1804, una diputación milanesa se presentó a ofrecer al nuevo emperador la corona de hierro que él aceptó, tomando el título de rey de Italia. Además, se realizan en torno de Bonaparte otros trabajos. Los ingleses son arrojados de Córcega y el general pesa al mismo tiempo sobre Génova, Venecia y los estados pontificios, cuya sublevación impide. En medio de estas grandes combinaciones políticas tiene noticias de que se acerca otro ejército imperial mandado por Albinzi. Pero sobre todos esos hombres pesa una fatalidad. Albinzi comete a su vez la misma falta que todos sus predecesores. Divide su ejército en dos cuerpos, uno compuesto de 30.000 hombres que, bajo su mando, deben cruzar la región veronesa y penetrar en Mantua, el otro compuesto de 15.000 que a las órdenes de Dadidovich se extenderá por el Adigio. Bonaparte busca a Albinzi, lo alcanza en Arcola, lucha 3 días con él cuerpo a cuerpo y no lo deja sino después de tenderle en el campo de batalla 5.000 muertos, de hacerle 8.000 prisioneros y de tomarle 30 piezas de cañón. Después, aún bajo la emoción de Arcola, se introduce en medio de Dadidovich, que sale del Tirol, y de Wurmser, que sale de Mantua, rechaza el primero a sus montañas y el segundo a su ciudad. Sabe en el campo de batalla que Albinzi y Provera van a efectuar su unión, derrota al primero en Rivoli, logra que Provera rinda las armas después de los combates de San Jorge y de la Favorita y al fin, libre de todos sus adversarios, vuelve sobre Mantua, la cerca, la oprime, la sofoca y la obliga a rendirse en el momento en que un quinto ejército tomado en las reservas de Rin avanza al mando de un archiduque. Austria va a sufrir todas las afrentas. Las derrotas de sus generales van a llegar hasta el trono. El 10 de marzo de 1797, el príncipe Carlos es vencido en el paso del Tagliamento. Esta victoria abre a Napoleón los estados del Véneto y los desfiladeros del Tirol. Los franceses penetran corriendo por el camino que se les presenta. Triunfan en Lavis, en Transmis, en Clausen, entran en Trieste, toman Tarbis, Gradisca y Villach. Se encarnizan en la persecución del archiduque, abandonándolo solo para ocupar las rutas de la capital, y llegan de este modo a 30 leguas de Viena. Bonaparte se detiene allí un instante para esperar a los parlamentarios. Hace un año que salió de Niza y en ese año ha destruido 6 ejércitos, tomado Turín, Alejandría, Milán, Mantua y plantado la bandera tricolor en los Alpes del Piamonte, de Italia y del Tirol.
En torno suyo empiezan a brillar los nombres de Massena, de Augereau, de Joubert, de Marmont, de Berthier. La pléyada va formándose en torno del astro central. En el cielo del imperio surgen las estrellas. Bonaparte no se equivocó, pues los parlamentarios se presentaron. Fíjose Leoben para celebrar las negociaciones. El general no espera la plenipotencia del directorio. Como ha hecho la guerra, quiere firmar la paz. Tal como están las cosas, escribe, las negociaciones, aun con el emperador, se han convertido en una operación militar. Sin embargo, esta operación no va deprisa. Las astucias de la diplomacia le envuelven y le cansan. Mas llega un día en que el león se cansa de verse envuelto en una red y, levantándose en lo más vivo de una discusión, toma un magnífico vaso de porcelana, lo arroja al suelo, donde se hace pedazos, lo pisotea y después, volviéndose hacia los plenipotenciarios espantados, les dice: lo mismo he de hacer con ustedes, puesto que se empeñan en ello. Entonces los diplomáticos vuelven a sentimientos más pacíficos y al fin se da la lectura del tratado. En el primer artículo declara el emperador que reconoce a la República Francesa. Hay que borrar eso, exclama Bonaparte. La República Francesa es como el sol en el horizonte. Ciegos son los que no han visto sus resplandores. De este modo, a los 27 años, Bonaparte sostiene en una mano la espada que divide los estados y en la otra la balanza que pesa a los reyes. El directorio pierde el tiempo al darle instrucciones, pues hace lo que quiere. Si todavía no manda, por lo menos ya no obedece. Su gobierno le escribe para recordarle que Wurmser es un emigrado. Wurmser cae en manos de Bonaparte, que tiene con él todas las atenciones exigidas por el infortunio y la vejez. El directorio usa con el Papa fórmulas ofensivas. Bonaparte le escribe siempre con respeto y no lo llama sino Beatísimo Padre. El directorio deporta y proscribe a los sacerdotes. Bonaparte ordena a su ejército que los considere hermanos y los trate como a ministros de Dios. El directorio trata de exterminar hasta los restos de la aristocracia. Bonaparte escribe a la democracia de Génova para condenar los excesos a que se ha entregado con los nobles y le hace saber que si quiere conservar su estimación, tiene que respetar la estatua de Doria. El 15 vendimiario del año 6 se firmó el Tratado de Campo Formio y Austria, que conserva Venecia, renuncia a sus derechos sobre Bélgica y a sus pretensiones sobre Italia. Bonaparte sale para Francia y llega a París el 15 frimario del mismo año, 5 de diciembre de 1797. Había estado ausente 2 años y en ellos hizo 150.000 prisioneros, tomó 170 banderas, 550 cañones, 600 piezas de campaña, 5 equipajes de puente, 9 barcos de 64 bocas de fuego, 12 fragatas de 32, 12 corbetas y 10 y 8 galeras. Además, después de salir de Francia con 2.000 luises, según oportunamente se dijo, mandó a ella en varias remesas cerca de 50 millones. Contra todas las tradiciones antiguas y modernas, el ejército suministró recursos a la patria. ¿Qué fue de Josefina en ese período?